Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Aragoneses. El pasado junio acabamos este programa, lo cerramos sin conseguir traer este plató a la persona que nos acompaña, que en ese momento acababa de ser nombrada miembro de la Real Academia Española. Ahora por fin nos acompaña y además está a apenas un mes de recibir la medalla de oro de Zaragoza. Ahora elegido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pues es un placer conseguir traerla, ya sabemos que tiene muchos compromisos, pero vamos a empezar un poco repasando dónde nació la Aurora Ejido que soy, que nació en Molina de Aragón, Guadalajara, a los 16 años, ya estaba en Zaragoza, y si no tengo mal entendido, fue su padre el que le inculcó ese amor por la literatura del que trabaja. Sí, presumo de ello porque mi padre era un gran lector y me enseñó el camino de la biblioteca. Hay que decir que también mi madre me acompañaba a veces, incluso íbamos con un cesto porque mi padre era un devorador de libros y una temporada que estuvo enfermo, pues se pasaba el día leyendo. Entonces ese camino yo creo que fue fundamental para mí. Y también ese vivir en una ciudad como Molina, que entonces tenía 2000 habitantes, y en la cual pues había una tradición de oralidad, ¿no? De contar cuentos, de hacer obras de teatro, aunque no fueran de gran calidad, pero todo ese discurso hablado que también se traducía en romances de los abuelos, pues yo creo que todo eso también te incita hacia un gusto por el lenguaje y por las letras. Y de ahí también que le haya apasionado precisamente esa tradición oral, esa literatura del siglo de oro, esos juglares. ¿Es por eso o no? ¿Lo vincula de alguna manera? Bueno, en general a mí me gustaba, sobre todo en los años primeros de bachillerato, yo recuerdo sobre todo que era lectora de los poetas de la generación del 98 y del 27, fundamentalmente poesía. Lo que no era lo que tocaba, porque entonces el bachillerato que hacíamos en los colegios de monjas era fundamentalmente memorístico, ¿no? Sino por el gusto por la lectura. Yo creo que fue fundamental. Y luego ya en el bachillerato, en el Instituto de Enseñanza Media, que ya incluso era mixto y era laico, entonces sí que tuve la fortuna de encontrar profesores muy buenos de literatura española, entre ellos a un poeta gallego, Bernardino Guaraña, que nos leía poemas en gallego y en catalán, y por supuesto en castellano, y nos pasaba libros. Entonces yo creo que esos primeros años son casi más fundamentales que los de la universidad, ¿no?
para este tipo de vocación o para cualquier otra? Precisamente antes de empezar me comentaba que aunque empecé estudiando también aquí, cuando llegó a los 16 años, tuvo que ir a Barcelona a estudiar filología hispánica porque en ese momento no estaba Es aquí. que yo hice aquí los cursos de comunes con profesores estupendos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Eugenio Frutos, en filosofía, en Francisco Indurain, en literatura española, y en Francisco Abad, que nos daba historia del arte. Pero entonces aquí no había estudios de filología española y algunos se decantaban hacia los estudios en Madrid o en Salamanca, pero una buena parte de mi generación y de las 2 o 3 anteriores fue a Barcelona. Y en Barcelona tuve la oportunidad de encontrarme con un elenco de profesores de filología extraordinarios, tanto de filología española como de filología catalana, y yo creo que eso para mí fue decisivo. Aparte, el encuentro con una ciudad que entonces era muy abierta, muy cosmopolita y que parecía, no sé, París, ¿no? Para los años aquellos. Precisamente el director de su tesis de fin de doctorado fue José Manuel Blecua, el padre del director actual de la Real Academia. Creo que además mantuvieron una intensa relación, por lo menos en ese caso. Fue su mentor en ese momento. José Manuel Blecua padre, por así decir, que además este año es su centenario, ¿no? Porque nació en 1913. Me dirigió la tesis doctoral, aunque realmente yo la llevé a cabo en Inglaterra, porque fui allí de lectora, primero a la Universidad de Cardiff y luego a Westfield College en Londres, y él me dio el tema, que era sobre la poesía aragonesa del siglo XVII y el culteranismo, y la hice en realidad en las bibliotecas de Londres y sobre todo en la biblioteca del Museo Británico, que bueno, tenía allí tal cantidad de fondos aragoneses que no sabía por dónde empezar, ¿no? Esa fue la pequeña historia de mi tesis. Y su otra, bueno, creo es una experta en batallas de ración, que dudas cabe. ¿Dónde nace esa pasión por la obra de Gracián? Eso fue más tarde, porque yo al principio sobre todo tenía un gran interés por la poesía del siglo de oro, también por la narrativa y por el teatro, porque a mí lo que fue fundamental en mi trayectoria son esos años que le he dicho que pasé en Inglaterra, porque las universidades
el teatro apenas se enseñaba como tal, puesta en escena, que supone un espectáculo total en el que no hay que tener en cuenta solo el texto, ¿no? Y todo eso yo lo aprendí en Inglaterra, porque allí vi que se enseñaba el teatro de otra manera, y eso me llevó luego posteriormente a estudiar a Lope, a Calderón, a editar La Fiera del Rayo y la Piedra de Calderón, con un aparato crítico que realmente pues en aquella época no se encontraba en España, y también la posibilidad de acceder a una bibliografía que entonces no estaba traducida. Y Gracián, digamos que lo dejé siempre allí en el cuarto de atrás, como diría Carmen Martín Gaite, esperando el momento preciso, porque me parecía que tenía que prepararme para esa empresa, y me ocurría también con Cervantes, porque la bibliografía era apabullante. Y bueno, ya en un momento determinado me decidí, empecé a publicar trabajos, y luego, claro, todo hay que decirlo, cuando me nombraron directora de la Cátedra Baltasar Gracián en la institución Fernández del Católico, entonces para mí aquello supuso una responsabilidad añadida, y también el hecho de que me nombraran comisaria para el centenario de Gracián, el cuarto centenario, porque entonces ya me propuse pues hacer todas las o la edición, mejor dicho, de todas las primeras ediciones de las obras de Gracián, de encontrarlas, que no fue fácil, y estudiarlas y analizarlas, y luego ya también de dirigir proyectos y tesis sobre Gracián, que realmente es agotador en el sentido de que es uno de los escritores, lo mismo que ocurre con Góngora, más difíciles de la literatura española, y requiere pues muchas horas para descubrir cosas a veces muy pequeñas, pero afortunadamente yo creo que ahora hay muy buenos gracianistas, empezando por mis compañeros de departamento, que seguirán adelante y mejorarán muchísimo el estudio sobre las obras del jesuita aragonés, que a fin de cuentas es el escritor más importante que ha tenido Aragón en todos los tiempos, y uno de los más importantes de la literatura española. Y para la gente que a lo mejor le da miedo enfrentarse a una obra que tenga más de un siglo, como si fuese Gracián, ¿qué recomienda? ¿Qué podrían aprender cualquiera que leamos a Gracián? Bueno, ya se hace con el oráculo manual y arte de prudencia, porque como son aforismos que se pueden barajar, ¿no?, como en una baraja, y siempre hay un aforismo para cualquier ocasión. De hecho,
las traducciones que se han hecho al inglés y al alemán y al francés son un auténtico bestseller, ¿no? Y gracias a eso pues hasta hacen anuncios en televisión y en radio y en los periódicos. Hace poco había uno que me impresionó en Alemania y también en Austria de la Fiat, en donde aparecía una chica así, pues como todos los anuncios se hacen con mujeres, que le vamos a hacer, ¿no? Una chica muy guapa y debajo ponía la pasión tiñe de sus colores cuando toca Baltasar Gracián. Bueno, Todo esto en alemán, que digo, fíjate, a estas alturas las letras sirven incluso hasta para vender coches. desde luego. Me interesa mucho, usted tiene una larguísima experiencia como docente, por supuesto es catedrática de literatura en la Universidad de Zaragoza, pero también ha enseñado literatura hispánica en otras ciudades, especialmente en Reino Unido, en Estados Unidos. ¿Cómo recibe la gente fuera de nuestras fronteras, sobre todo en el mundo anglosajón, a los escritores españoles de toda nuestra historia? No hay gente más agradecida que la que reina en el mundo del hispanismo. Es como el que estudia inglés o francés por vocación en España, porque van al estudio de la literatura por elección y entonces se entregan primero al aprendizaje del idioma y luego al estudio de sus autores. Entonces, dar clase en cualquier sitio del mundo, en un departamento de español, pues es gratificante, porque los que están allí generalmente no están por casualidad o porque no han podido estudiar otra cosa, sino porque lo han elegido, les gusta, y no digamos ya los que luego siguen una carrera de investigación, los hispanistas propiamente dichos, que indudablemente son una parte fundamental y en muchas cosas mejores que nosotros. Y somos conscientes los españoles de la importancia que tiene la literatura, o que ha tenido siempre la literatura española, hispánica, en el panorama universal. Yo creo que no. También es cierto que la literatura española, o en español para ser más precisos, tampoco ocupa el lugar que le corresponde, porque el canon general de la literatura universal está hecho fundamentalmente por anglosajones en el momento actual. Entonces tampoco hay tantos autores que lo integren, y en ese sentido a veces es injusta la proporción. Pero yo creo que eso el tiempo lo mudará, sobre todo porque no nos damos cuenta de que para que se ingrese en ese canon es también fundamental la traducción. La traducción es un vehículo extraordinario y, naturalmente, cuantas más obras de autores
español se traduzcan, aunque sea con traducciones intermedias, como por ejemplo cuando se traduce, que le diré yo, a Juan Ramón Jiménez a través del alemán al persa. Bueno, pues esa operación, en la cual a lo mejor en el camino se pierden muchas cosas, pero se ganan otras. Ya decía también Gracián que las lenguas son las llaves del mundo. Indudablemente el español ahora ocupa mucho espacio en términos numéricos. Se nos llena la lengua o la boca, mejor dicho, con los 400 millones. Pero yo creo que la cantidad que en realidad viene dada pues por la generación de hispanos que engendran, crían y demás en todo el mundo, gentes que hablan el español como lengua materna, lo que se necesita sobre todo es que el español ocupe el lugar que merece en los centros de opinión, en los organismos internacionales, y para eso todavía nos queda mucho. Afortunadamente no estamos solos, porque los españoles somos una décima parte de los hispanohablantes y por tanto hay que estar muy unidos con el resto de los países en esta y otras operaciones, pero sobre todo en que el español no sea solo, como digo, una medida cuantitativa, sino cualitativa, y que exprese también a través de esa rica literatura y también, por supuesto, de las ciencias y del resto de las humanidades, y ocupe el lugar que merece en la escala internacional. Hemos hablado de su labor como docente, pero también hay una Aurora Egido, gran investigadora de la literatura, que ha publicado muchas monografías, ha reeditado grandes obras. La gente, cuando habla de investigadores de la universidad, parece que piensa en los científicos, pero ¿cómo es un investigador de letras? Es que hay como una especie de fe absoluta en el que se dedica a las letras como si se levantara por la mañana y por inspiración divina o por las musas ya se pusiera uno a trabajar. No es así, es decir, tan duro, difícil y constante es el trabajo de un científico como el de un filólogo. Todo es ciencia, ¿no? Y cuando digo ciencia, lo digo consciente de que la poesía, por ejemplo, pues para los clásicos o para Cervantes en la Galatea habla de la ciencia de la poesía y dice que desconsiderada estaba, ¿no? Y un poco pasa eso también ahora, que cuando se habla de letras parece que solo son productivas las del tesoro. Y no es así. Entre otras cosas porque
economistas nos han dicho que alrededor del 15% del PIB estriba en el español, es decir, es que eso, la lengua también genera riqueza y es un vehículo riquísimo de expansión. Y en Aragón además tenemos un castellano riquísimo, con una tradición muy fuerte, y tenemos que ser conscientes también de esa riqueza. Precisamente en este programa de televisión vi hace muy pocos días un programa en el que se enseñaban los edificios de Zaragoza y aparecía el colegio Joaquín Costa, en donde hay un medallón con unos niños, ¿verdad?, que están aprendiendo las distintas artes y que es como una alegoría de la enseñanza, y aparece un medallón con Miguel de Cervantes. Es decir, no es la lengua de Castilla, es el castellano, pues por su origen, pero es la lengua de muchos, y también, por supuesto, la de los aragoneses, que la han enriquecido a lo largo de los siglos. Precisamente desde el pasado mayo forma parte de esa academia que se encarga de mantener fijar, dar esplendor a la lengua española. Supongo que para un filólogo tiene que ser el mayor honor que le pueden conceder formar parte de la Real Academia Española. Sí, y además le diré con toda sinceridad un honor impensado, porque para mí fue una sorpresa muy grata, y también que me llenó de responsabilidad. Sí, porque claro, tiene que ser muy, uno responsable. Trabaja para sacar adelante la clase de cada día, para avanzar en el ámbito de la investigación en la que está, y ya lo decía Aristóteles, lo importante no son los premios, sino el merecimiento. Y el mérito es algo que hoy a veces no se estima suficientemente, pero debería tener más importancia en la educación y en la enseñanza, porque los méritos, digamos, no son una meta, pero sí lo que debe ser una meta es tratar de que todo lo que nos den nos lo merezcamos. Entonces, cuando te dan una distinción o cuando te nombran, como en este caso, o te eligen en votación secreta para una institución de esa categoría, pues entonces piensas en que te lo tendrás que merecer, como digo yo siempre en relación con los premios, a partir del día siguiente, no con tu trabajo. Y de eso se trata, nada más, en esto como en cualquier profesión. Y según me comentaba antes de empezar el programa, el reto ahora es preparar el discurso. Sí, eso a veces para me quita
el sueño, porque claro, hasta que no lees el discurso, no entras en la academia, pero no se trata de un discurso que lo es, pues no sé si son 3/4 de hora, ¿no? Delante de todos los académicos y en un acto público muy solemne, sino que eso tiene que ser, por así decir, el epítome de un libro, de un estudio de mayor fuste que también se reparte ese día entre los asistentes. Y claro, para llegar a esa meta primero hay que empezarla. Entonces, en esas estoy, en la elección del tema y bueno, no sé el tiempo que me llevará, no me quiero eternizar, pero tampoco quiero acelerar el proceso y simplemente por entrar ya a escribir una cosa con la que yo no me encuentre a gusto, ¿no? Supongo que Gracián saldrá. No lo sé, porque es decir, a lo mejor es Gracián y a lo mejor no, dependerá un poco entre los temas que uno siempre dice, hombre, pues este aspecto, este tema lo querría desarrollar, pues pensaré a ver qué es lo más oportuno. En cualquier caso, que la gente tenga claro que no es un discurso como el que se da en un acto político. Es no, un, en absoluto. Es un libro. Bueno, a veces puede ser también unas cuantas páginas. El otro día me estaba leyendo el de Galdós, que era muy breve y claro, Galdós tardó 20 y tantos años en leerlo, entonces eso no puede ser. Igual es no que le apetecía entrar en puede ser, no, hubo muchos problemas, ¿no? Menéndez Pelayo lo plantea porque también tiene que contestarte otro académico, de manera que es como una especie de diálogo, porque claro, la academia hay que darle el sentido clásico que tuvo en Grecia, ¿no? En el jardín de Academos, esos filósofos que departían en diálogo constante. ¿Qué es lo que es la investigación y la enseñanza? Es preguntarse sobre las cosas, tratar de buscar respuestas a sabiendas de que el conocimiento es limitadísimo y las respuestas no siempre llegan, pero hay que buscarlas. Yo ya sé que esta pregunta se han hecho otras veces, pero ¿por qué hay tan pocas mujeres y ha habido tan pocas mujeres en la Real Academia? Ahora mismo en toda la historia ha habido 9, ahora mismo hay 7, una de ellas es aragonesa también, Soledad Puertolas. Como en todo, quiero decir que es que la mujer pues estaba recluida a lo largo del tiempo, salvo en algunos casos excepcionales. Quiero decir que aquí en Aragón ha habido desde siempre mujeres muy adelantadas. Yo estudiaba la condesa de Aranda, María Luisa de Padilla y no sé, Ana Barca de Bolea y tantas otras mujeres que acudían, por ejemplo, a las justas poéticas
bibliotecas aragonesas del siglo XVII, como ha estudiado mi compañera María del Carmen Marín, y no digamos luego en el 18, el 19 y el 20 hasta nuestros días. Lo que pasa es que en todas las instituciones pues había una escasa tradición de mujeres. Eso yo creo que ahora en la academia no es ningún problema. Ahora tampoco querría yo, por supuesto, que hubiera que por una paridad o cuestiones parecidas. No, he hablado del mérito. Yo creo que lo importante es que entren a todas las instituciones las personas por sus méritos y que la sociedad se pregunte si merece esa persona el estar allí, si trabaja y sigue mereciéndolo. Esas son las preguntas fundamentales. Y luego lo de la mujer, pues evidentemente ha habido muchas desigualdades, pero yo pienso, y lo he dicho varias veces, que por la fuerza de la gravedad del peso de tantísimas chicas que están estudiando en todas las carreras y a veces en mayoría, como ocurre por ejemplo en medicina y en otras carreras. Entonces espero que dentro de unos años, cuando haya más médicos o como las hay en el caso de las enfermeras, la gente no pregunte si es hombre o mujer quien le va a curar, sino si tiene los conocimientos suficientes para curarle y de la enfermedad que padezca, ¿no? No es una broma lo que estoy haciendo, es más bien el comprender que yo creo que los tiempos apuntan en otra dirección, que es evidente que la desigualdad existe, pero que tenemos que trabajar para que la igualdad se haga desde el merecimiento y del trabajo y de la seriedad. Lo que sí que ha habido, supongo que por sus propios méritos, es muchos aragoneses en cargos de responsabilidad de la academia. Por ejemplo, ahora el director últimamente sí, yo creo que tampoco es casualidad en el sentido de que Aragón siempre ha tenido una gran y rica tradición, no solo para la Academia Española, sino para otras academias e instituciones, tanto en el ámbito de la docencia como en el de la investigación. Siempre se ha cuidado mucho en Aragón esa tradición, como también en Castilla, quizá porque no eran zonas muy ricas y de suyo, digamos, los hijos de cada familia y cada casa se les instaba a hacer una carrera, a hacer unos estudios, a salir, ¿no?, a remontar el lugar para tener un puesto en la vida. Tampoco me he parado a pensar ni tengo una idea metafísica sobre el asunto, pero sí que ha habido
bastantes aragoneses, ¿no? Que han sido miembros de la Real Academia Española y que son, y bueno, en ese caso, pues Aragón puede enorgullecerse, supongo, de que así sea, como en otros ámbitos. En su caso, además, va a ocupar el puesto que dejó José Luis Borda, otro aragonés, la sillón B mayúscula. Sí. ¿Qué palabras cree que siempre deberían ser de B mayúscula? Pues yo creo que se debería escribir con mayúscula bello y bueno, ¿no? En ese ideal platónico de ética y estética que deben conjugarse en todos los ámbitos. La belleza no es simplemente algo puramente estético. Yo creo que a veces la forma implica también un fondo, y sobre todo en el ámbito de las artes y de la literatura es fundamental, porque la literatura no es solo algo provechoso, como se decía, ¿no? El delectar el prodese de Horacio, sino que tienen el deleite, uno de esos fundamentos mayores. Cervantes, por ejemplo, decía: yo he dado en el Quijote pasatiempo. Pues que poco creía Cervantes. No, me parece fundamental, nada menos que pasatiempo. Ese pasar el tiempo, alejarnos del tiempo, de las horas y de los días del calendario, y entrar en un mundo distinto al que la literatura tiene acceso, que te permite no ya solo el sueño y el ensueño, sino tener una perspectiva vital diferente. Cuando uno termina un libro, ve las cosas de otra manera. En esta época de WhatsApp, SMS, de anglicismos, ¿corre más peligro que nunca el lenguaje o siempre ha corrido esos mismos peligros? Yo creo que en todas los momentos de la historia siempre se ha mirado hacia atrás pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, sin acordarnos de los muchísimos defectos que tenía nuestra educación, nuestra infancia. Tampoco tenemos que idealizar en exceso el pasado. Claro que el peligro está ahí. Yo recuerdo una vez a Fernando Lázaro Carreter que decía: me voy a morir un día de un infarto enfrente de la televisión cuando oiga un anglicismo más, ¿no? Lo decía con humor, y además él daba con el dardo en la palabra, sí, en todos aquellos magníficos artículos. Es cierto que el peligro mayor que veo yo, más allá de este lenguaje telegráfico y acotado de los móviles y de los SMS y del correo electrónico, es que la televisión ha unificado y otros
otros medios, el lenguaje y todo, es decir, la globalización, para ser más exactos. Entonces, en el momento en que eso ocurre, la unificación de las cosas, de los gustos, hasta de lo que uno puede comprar en cada ciudad, si ahora ya casi no se pueden traer regalos porque todo se vende en todas partes. Entonces hay una tendencia a unificar el lenguaje y se pierde ese matiz, esa riqueza de la variedad. Porque yo creo que la variedad es fundamental, también es otro fundamento clásico, ¿no? Que por mucho variar la naturaleza es bella, y también lo es el lenguaje, incluso en el caso del castellano, esa riqueza de cambio de tonos, de vocabulario que tienen no solo dentro de la península, sino en todo el mundo latinoamericano, ¿no? O hispanoamericano. Pero es evidente que los medios de comunicación favorecen esa especie de lenguaje, digamos, de encefalograma plano, acotado, siempre igual, lo mismo que ocurre con Internet. Pero bueno, tampoco hay que ser tan pesimistas, porque también los jóvenes, yo creo que en el caso de España, saben ya más lenguas que en nuestra época, que se enseñan mejor, viajan mucho más y luego se lee mucho más de lo que se supone. Allí están los índices de las editoriales. Yo creo que el leer es lo mejor. Quiero decir, no solo ya como experiencia personal, sino como apertura al mundo, ¿no? El leer como viajar. Además, también lo decía Cervantes, dice, pues, vas a un sitio y tienes que volver a él para volver a verlo. En cambio, un libro puedes volver a leerlo cuando quieras y es un viaje de nunca acabar. Desde su larguísima experiencia, ¿qué libro considera imprescindible? Pues a mí no me gustan los términos absolutos. Para usted, ¿cuál para no, usted es el pero libro que... para mí tampoco, porque todo es prescindible según el momento, la ocasión. Yo, por ejemplo, pues considero que uno de los poetas mayores, no solo de España, sino del mundo de la literatura universal, es San Juan de la Cruz, pero puedo prescindir de San Juan de la Cruz y leer a otros poetas anteriores, posteriores, dependiendo del momento. Y lo mismo los lectores, porque es decir, si a un niño, por ejemplo, le gustan las novelas policíacas, no tan niño, bueno, o los tebeos, lo importante es coger el hábito de la lectura.
imposición. Lo mismo que tampoco puede ser una imposición el estudio de las lenguas ni de nada, sino que sea por interés y por placer. Entonces lo que hay que despertar es el gusto y el regusto por la lectura, por el conocimiento, y luego que cada uno lea cuando pueda y quiera y lo que quiera, ¿no? Desde luego yo por eso le he dicho que en cada momento de mi vida o incluso según la temporada y la ocasión, pues y también me gusta mucho releer, ¿no? Y me doy cuenta también de que es una experiencia curiosa, porque un libro que has leído hace años te parece completamente distinto cuando vuelves a leer, ¿no? Bueno, se acaba nuestro tiempo. Supongo que el discurso de cuando reciba la medalla de oro de la ciudad lo tendrá más previsto ya que el de la RAE. Ya sabe qué es lo que quiere decir. Bueno, eso queda así a la vuelta de la esquina, y además no creo que tenga que extenderme tanto, así que procuraré ser breve y ojalá acierte con mis palabras, porque sí que estoy muy agradecida a esta ciudad que me ha dado muchas cosas y hay que devolver lo que te dan en la medida en que puedes. Bueno, pues ha sido